flexionar levemente a la rodilla unos 10-15 grados y con nuestros pulgares desde la parte interna hacemos un desplazamiento lateral de la rótula. Es como que nosotros tratáramos de lujarle a externo la rótula. Siempre estas maniobras hay que hacerlas en forma suave porque en algún momento un paciente puede lujarse la rótula durante el examen clínico y eso generar mucho dolor. El signo de la aprensión se lo ve positivo cuando nosotros intentamos hacer este desplazamiento lateral, el paciente siente una aprensión, una sensación y se defiende y no quiere seguir con el movimiento y se queja, ¿no? En algunos pacientes incluso como que le sujeta la mano a uno para que no siga con ese desplazamiento. Entonces eso es positivo, la maniobra de la aprensión. Y aquí tenemos un video en el que le vemos a esta chica, ustedes fíjense, es una rodilla izquierda, como le tengo yo en extensión completa con mi mano izquierda y la mano predominante, está mi pulgar en el borde interno de la rótula y voy a hacer una maniobra de desplazamiento. Y van a ver la expresión de la chica, ¿no? Como incluso la chica se agarra del borde de las camillas y se defiende de esta maniobra, ¿no? Ups, regresemos acá, ok. Estaba funcionando el videito. Y ahora... Miren, solamente con apretarle a penitas, miren cómo se defiende la chica, ¿no? Y sufre realmente. Yo le estoy haciendo suavito, ¿no? Entonces voy de la extensión a la flexión y la paciente realmente como que ya se acostumbró al movimiento, pero es una maniobra desagradable para el paciente. Como digo, deben hacerle muy suavemente. Entonces, son maniobras, la primera maniobra para valorar la inestabilidad rotuliana. La prueba de la presión, acá tenemos otro video en el que es una nena más joven, ustedes ven el calentador de su colegio. Miren ustedes de una rodilla derecha cómo está la rodilla en extensión, mi pulgar topando el borde interno de la rótula y vamos a hacer la maniobra, ¿no? Miren cómo la paciente se mueve, se agarra de la camilla y cómo se ve incluso cómo la rótula se subluxa en externo, ¿no? Como ustedes ven, le hago muy suavito, pero esta es la maniobra que se conoce principalmente para lo que es valorar la inestabilidad, luxaciones o subluxaciones rotulianas. Y ya lo que es una luxación rotuliana franca, ¿no? Que se llama el signo de la J o el G-sign, es una maniobra de la J invertida, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes escriben la J, el palito de la J es para abajo, porque la rótula hace ese camino, ¿no? Desde interno se va hacia externo. Puede ser con una luxación franca o con una subluxación. Estos son los dos signos. Aquí vamos a ver una luxación franca de un nene. Este es un nene chiquitito con síndrome de hiperlaxitud tenaz, ¿no? Y la mamá venía a ver porque el niño se pasaba jugando con la rótula, ¿no? Hacía track, 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 track y se pasaba jugando todo el tiempo. Para leer era un juego, lujarle la rótula. Ustedes van a ver el video. ¿Dónde está el video? Bueno, no, sí tengo el video de esto. Bueno, acá pueden ver una maniobra también del G-sign, ¿no? Este es ya un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Creo que es uno de los pacientes precedentes que vimos. Fíjese en el video, sobre todo en la rótula, cómo hace el G-sign, que es el signo de la J invertida, ¿no? Miren cómo se hace esa especie de J, ¿no? Va desde aquí y se luja. Miren ustedes, la paciente está dormida y solamente con la flexoextensión se luja la rótula sola, ¿no? Vamos a ver, creo que es otro videíto en la que se ve el G-sign. Este es el del chiquito que decía, ¿no? Y miren cómo él llega a lujar la rótula, acá está el video, ¿no? Hacen una especie de J invertida
que es la maniobra del G-Sign, insisto, para valorar la luxación rotuliana, ¿no? Miren el hiperlaxitud que tiene, incluso tiene un recurvatum el chico, ¿no? Nuevamente los dos videos para que ustedes puedan ver y verán al final del video del lado derecho cómo el chico tiene un recurvatum, una hiperextensión, ¿no? Ahí está el recurvatum. Ok, avancemos. Luego vamos a hacer la valoración para lo que son las maniobras meniscales. La parte de la anatomía ya la vimos, incluso en el seminario anterior, en el que hablamos de luxación de la rótula. El compañero también volvió a hacer una descripción anatómica de los meniscos, un recordatorio, por lo cual no vamos a insistir en esto. Entonces, ¿cuáles vamos a ser las maniobras que nosotros hacemos? Las maniobras son las que están marcadas ahí. Existen muchas otras maniobras en la literatura en la que existen varios nombres, varias maniobras que son bastante parecidas, solo cambian, que es de la flexión-extensión, cambian el epónimo. Nosotros tenemos estas maniobras que son las que más sensibilidad y especificidad tienen. No quiere decir que las otras maniobras no sirvan. Hay muchos otros colegas que utilizan más una maniobra, le tienen más cogido el golpe, le tienen más confianza, lo que está bien, ¿no? Pero estas son las maniobras principales de las que les vamos a exponer ahora y que han tenido la oportunidad a veces de ver en pacientes y hacer las maniobras directamente, o si no, también les recomiendo tratar de hacer entre ustedes para que haya ese feeling de cómo hacerlo, porque uno ve y el momento en que uno quiere hacer como que se cruza de manos, no sabe exactamente cómo hacer. Entonces, tenemos la maniobra de Vado, que es una hiperflexión de la rodilla, la maniobra de Rocher, que es una hipertensión de la rodilla, la maniobra de Bragar, que va combinada a la palpación de las interlíneas, pero está enmarcada dentro de la maniobra de McMurray. Que es palpar y mantener el punto doloroso tanto en la línea interna como externa y asociar una flexoextensión con rotación interna y externa de la tibia. En la maniobra de Apley se le pide al paciente que se coloque boca abajo, le ponemos la rodilla de 90 grados y desde el talón hacemos una presión hacia la rodilla y rotamos en interno y externo y le preguntamos si le duele o no para saber si es positiva. Y la maniobra de Tesalí, que es un apoyo monopodálico, le pedimos al paciente que se pare en la rodilla que duela, le hacemos que flexione a unos 40 grados y manteniendo el pie firme y sin extender la rodilla, le pedimos que haga rotación interna y externa de la rodilla y le preguntamos si duele o no. Vamos a ir viendo cada una de estas maniobras, ¿no? Acá tenemos la maniobra de Vado, como ustedes pueden ver, le estoy haciendo una hiperflexión de la rodilla y le pregunto al paciente si le duele o no. Entonces, ahí le vamos a hacer la hiperextensión, siempre hacemos suavito y le preguntamos si le duele. El paciente, no sé si escuchan al último, dice, ¡ah! No, vamos a repetir el video. Entonces, a veces ya con lo que se queja el paciente ya no es necesario saber si es positivo o no. Esta maniobra, ahí está el quejido del paciente, esta maniobra valora la integridad de los conos posteriores de los meniscos, ¿no? La maniobra de Rocher, ustedes ven en la diapositiva del lado izquierdo, esta es la maniobra que se dice en los libros, es la maniobra clásica en la que el paciente, el médico pone el talón del paciente en el hombro del examinador, del médico, y con las manos cruzadas sobre la rótula, apoyando sus manos sobre el tercio inferior del fémur, hace una hiperextensión de la rodilla. Esa es la maniobra clásica. Esta valora la integridad de los cuernos anteriores de los meniscos. Yo hago una variedad de esta maniobra, no coloco el talón sobre mis hombros, sino lo que hago es una hiperextensión sosteniendo con una mano desde el tobillo y con la mano dominante por encima de la rótula hago una hiperextensión, ¿no? Entonces empujo con la mano dominante y halo con la mano que sujeta el tobillo para hacer una hiperextensión y le pregunto al paciente si le duele o no. Vamos a ver la maniobra.
Ven ustedes cómo coloco mi mano sobre la rótula, ¿no? Y con la otra mano sostengo y halo, miren la hiperextensión que hago, ¿no? Entonces estoy repitiendo, esa es la maniobra clásica. Se hace la hiperextensión. Yo no utilizo esta maniobra porque generalmente nuestros pacientes, la mayoría de pacientes son pacientes militares que utilizan una bota y generalmente el pie y la media suelen estar un poco transpirados y no me gusta tener eso en mi hombro, ¿no? Entonces por eso hago esta maniobra de hiperextensión. Lo importante es que ustedes no vayan a colocar la mano sobre la rótula, porque ustedes estarían empujando la rótula y si el paciente además tiene algún grado de desgaste del cartílago rotuliano condromalacia, le va a doler y le van a interpretar ustedes como una maniobra de menisco positiva. Por eso es que fíjense mi mano como incluso para enseñanza separo un poquito más por encima de la rótula. Miren nuevamente. Que se vean mis manos. Les decimos que se relaje para poder hacer la hiperextensión y le preguntamos si duele o no y con un poco para valorar cómo se hace la maniobra. Ok, entonces esta es la maniobra de Rocher y aquí viene enseguida una maniobra que ya le hago en una sola, que se llama la maniobra de McMurray. Y esto, la próxima maniobra que le hago es esto justamente porque lo que hacemos es palpar la interlínea, le hacemos una por una, palpamos la interlínea, todo, desde anterior hasta la parte posterior y le preguntamos si le duele o no. En la zona que le duele, mantenemos la presión y hacemos una flexión y rotación interna para lo que es la meseta tibial interna. Y si palpamos la meseta tibial externa, hacemos una flexión y rotación externa, ¿no? Esa es la maniobra de McMurray y es positiva cuando se puede percibir dos cosas, un clic en la zona del dolor y aumento del dolor en el menisco correspondiente. Vamos a ver el video. Miren ustedes, este mismo pacientito, le estoy palpando toda la interlínea desde anterior y el paciente dice que le duele casi en el tercio posterior y anterior del menisco. Entonces, ahí le duele el paciente. Ven ustedes que la rodilla está flexionada a 90 grados y es ahí cuando hacemos las maniobras de flexión y rotación interna. Vamos a ver el video. Si palpo anterior, nuevamente le ubico la zona de dolor, rotación interna y flexión, ¿no? Entonces, es una maniobra que combina la maniobra de vado, pero con hiperflexión con rotación interna y puede percibirse un clic y aumento del dolor. Ustedes me dirán, doctor, a veces, y si no hay dolor, igual hago la maniobra, le palpo en anterior, flexiono, le palpo en medio, flexiono y en posterior flexiono y le hago para externo. Yo suelo hacer esto bien rápido durante el examen clínico, pero palpo la maniobra, el menisco interno y externo haciendo las maniobras, ¿no? Hago flexo-extensión, flexión-extensión, rapidísimo, cambio al externo, igual palpo, anterior, medio y posterior, flexo, extensión, rotación externa y si hay dolor o no y le digo McMurray positivo o negativo. Si es positivo tengo que decir para qué menisco es, si es positivo para el cuerpo o cuerno posterior del menisco, digo McMurray positivo para cuerpo del menisco externo o también positivo para el cuerno posterior del menisco externo. Hay que ser claros en eso en el momento de hacer el examen, hay que describir y anotar para qué. McMurray positivo, viene otro y lee McMurray positivo, ¿para qué? McMurray, ¿para qué? Entonces, tiene que ser bastante preciso lo que nosotros anotemos. Luego tenemos la prueba de Apley, ¿no? Es, como ustedes ven en el gráfico, le hemos pedido al paciente que se ponga el decúbito dorsal, ponemos la rodilla en 90 grados y ustedes ven en donde está mi cursor, cómo está la flecha roja indicando de que nosotros desde el talón imprimimos una presión hacia abajo de la rodilla y rotamos interno y externo y le preguntamos si duele o no. No, imprimimos, rotamos interno, preguntamos si duele, nuevamente soltamos, imprimimos, rotamos en externo y preguntamos si duele o no.
Y aquí ustedes tienen el video para ver cómo se hace esta maniobra. 90 grados, con el talón roto en interno, le pregunto si le duele. Entonces tengo que decir en dónde le duele. Es necesario precisar el dolor. Entonces le muestro porque mi talón está rotando en interno y ahora está rotando en externo. Y ahí parece que le dolió al paciente, ¿no? Entonces nuevamente pregunto y le digo, ¿le duele adentro? El talón nos indica en dónde debe doler el menisco. Si hago en externo, el talón me indica el lado externo. Porque puede darse el caso de que yo le roto en interno y le duele el menisco externo. Esa maniobra es negativa, no tiene lógica. Tiene que doler el menisco, si rotamos en interno, tiene que doler el menisco interno, y si rotamos en externo, tiene que doler el menisco externo. Por eso ven en el video que yo le pido al paciente, le toco, ¿te duele aquí? Porque claro, le hago en interno y le digo, ¿le duele? Y el paciente dice, sí. Entonces hay que precisar en dónde. Aquí te duele, sí o no. Y para que ustedes no se confundan, el talón indica el menisco que se está examinando, ¿no? Nuevamente el video para que ustedes lo vean bien. Talón, menisco interno, luego roto en externo y nuevamente verifico. Es positiva cuando duele en el menisco interno, si es que hemos rotado en interno, y externo si hemos rotado en externo, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí en lo que son las maniobras rotulianas de condromalacia, las maniobras de inestabilidad, las maniobras meniscales. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. En la maniobra de Murray, ¿es igual que en Apley, que se valora el menisco girando hacia el menisco o es el contralateral? Exactamente, esta es muy buena pregunta. Viene a ser el equivalente al Apley, pero de boca arriba. Hacemos la maniobra, palpamos en interno y hacemos la flexión y rotamos en interno. Y cuando palpamos en externo, flexionamos y rotamos en externo. O sea, tiene que corresponder la rotación con el menisco que estamos examinando. Si es que en el McMurray diera eso, igual, le palpamos en interno y le rotamos en interno y el paciente dice, no, me duele el externo, es una maniobra dudosa. Yo no suelo poner negativa, sé poner dudosa porque algo está pasando, pero no se le considera positiva, ¿no? Porque la sumatoria de estas maniobras en el examen clínico, que es lo más importante, es la que te da un 80%, el 90% de diagnóstico. La resonancia magnética a veces es un complemento y más a veces es para cuestión de seguros, ¿no? Para que haya algo por escrito que diga que está dañado el menisco. Entonces, la clínica es lo importante. Y si suele hacerse bien y acuciosamente con las maniobras adecuadas, llegan ustedes a establecer un diagnóstico, obviamente, sumado a los antecedentes del paciente. Tiene que haber antecedentes traumáticos recientes o a mediano plazo, clic en la rodilla, edema, se me hincha la rodilla, se me bloquea la rodilla. Entonces, todos esos antecedentes más el examen clínico te dan el diagnóstico, pero en el McMurray es necesario que sea la rotación interna y la palpación y dolor en el interno y la rotación externa y flexión para el menisco externo. No sé si con eso quedó claro y respondí a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a pasar lo que son la parte de las maniobras ligamentarias. Entonces, mientras respondía a la pregunta, creo que ya pudieron leer que vamos a hacer la maniobra para lo que sería las maniobras ligamentarias. Entre esas está el ligamento, maniobras para ligamento cruzado anterior, en las que está la maniobra de Lachman. Luego la maniobra de bostezo interno y externo, la maniobra de cajón anterior, la maniobra de pivot chip, que valora también una inestabilidad rotatoria,
y la maniobra del jerk test, ¿no? Esto es las maniobras ligamentarias. Ahí vamos a hablar principalmente de las maniobras para el ligamento cruzado anterior, que estas son las maniobras que acabo de enumerarlas. Vamos a ver las maniobras del bostezo medial y lateral. Se llama bostezo porque consiste en hacer un varo forzado y un valgo forzado en la rodilla, tanto en extensión como flexión. Y se llama maniobra de bostezo porque vemos que la interlínea hace una especie de surco, como que hiciera una especie de apertura de las dos eminencias óseas, y por eso se llama maniobra de bostezo. Se puede comenzar con cualquiera de las dos. En las maniobras, como ustedes ven en la gráfica donde dice medial, la primera diapositiva está en 0 en extensión. ¿Qué hacemos? Con la mano dominante apoyamos sobre el borde externo de la interlínea articular y con la otra mano sujetamos a nivel de los malleolos. Y ahí ejercemos una presión con la mano dominante hacia interno, generando un valgo forzado. Y es aquí donde que está pintado en negro, donde que se debe ver cómo las dos eminencias, los bordes óseos del fémur y la tibia, hacen una especie de apertura, dando la impresión de un bostezo, ¿no? Y la misma maniobra se le repite en 30 grados, ¿no? Exactamente en la misma posición se la repite en 30 grados. Y para la maniobra para valorar el colateral lateral se hace exactamente lo invertido. Se le hace una hiperpresión en la interlínea articular interna y con la otra mano sujetamos dos de los malleolos, tanto en extensión como flexión, y igual vemos si hay esa maniobra de bostezo. La forma de valorar si es positiva o no generalmente es contralateral y se hace en cruces, ¿no? La cantidad que se abre, pero siempre tiene que ser comparativa. Al ser en cruces es bastante subjetivo y ustedes me dirán, chutado, ¿y cómo yo exactamente sé que es una maniobra inestable o es que es normal? Comparo los dos y veo si son simétricos. Y si hay una simetría entre el uno y el otro en función del grado de bostezo, puede hacerse, clasificarse en 1, 2 o 3 cruces. Al ser subjetiva, la verdad es que se necesita tener un poco de entrenamiento para poder discernir si es que hay inestabilidad o no. Vamos a ir a ver los... este es un pequeño recordatorio de lo que es el ligamento colateral lateral, ¿no? El lateral da una resistencia al desplazamiento en varo a los 30 grados de flexión y el ligamento colateral medial da una resistencia a la angulación en valgo. Por eso es que estas maniobras sirven para, se necesitan hacer con un varo valgo en maniobras en valgo forzado y en varo forzado en extensión y en flexión. Y aquí tienen ustedes, si ven mi cursor, esto es lo que valoramos en el colateral lateral, su inserción femoral, su inserción tibial, y ustedes ven el ligamento colateral medial, que es mucho más largo en su inserción femoral y tibial. Entonces, si nosotros queremos valorar el medial, tenemos que hacer una presión en el lado externo para ponerlo en tensión al ligamento y valorar su grado de estabilidad y resistencia que tiene, y viceversa. Si queremos valorar el colateral lateral, hacemos una hiperpresión desde el lado interno para tensar ese colateral para valorar el grado de tensión que tiene. Creo que están más acá los videos. Vamos a ver si están. Este es Lachman. Vamos a ver en dónde están mis videos. Creo que están por acá. Bueno, vamos a ir viendo porque parece que no le he puesto los videos en las maniobras, porque enseguida se me montaban el video. Hacía esto, hacía un clic y se me montaba el video en anterior y posterior. Parece que la animación se borró. Bueno, vamos a ver si tengo unos videos más posteriores. Entonces, eso es lo que es la valoración de los bostezos. Vamos a hacer la prueba para la maniobra de Lachman, ¿no? Que es una maniobra en la que se utiliza la rodilla en 30 grados de flexión, como ustedes ven en la diapositiva. Con una mano se sujeta por el tercio inferior del fémur y con la otra mano a la altura de la tuberosidad tibial se sujeta firmemente, y lo que se hace es una
maniobra de contraposición. Si mi mano izquierda que sujeta el fémur o está sujetando el fémur, si es que es una rodilla derecha, la maniobra del fémur ala, pero la maniobra de la tibia tiene que empujar. Y luego hacemos el cambio, la mano que sujeta la tibia ala y la mano del fémur empuja. Entonces hacemos una maniobra de contraposición y esto nos permite valorar el ligamento cruzado anterior. Repito, tiene que ser en 30 grados de flexión. Y cuando es el posterior hacemos igual, pero eso ya lo veremos cuando vayamos a ver el posterior. Entonces vamos a ver la prueba de Lachman. Ustedes ven que es un paciente que creo que está en extensión. Ven ustedes cómo en mi mano estoy sujetando el tercio inferior. Esta es una rodilla derecha, tercio inferior del fémur. Y con la otra mano estoy sujetando a nivel de la tuberosidad tibial. Y van a ver cómo se hacen estas maniobras de contraposición que yo les decía. Miren esto, ¿no? Miren que hay una inestabilidad residual. Es un paciente que ya fue operado de cruzado anterior, pero tiene todavía inestabilidad y se queja de inestabilidad y cuando le hicimos el examen, creo que tenía 6 meses, se había vuelto a romper el cruzado. Entonces vamos a ver nuevamente, acá hay otra maniobra de Lachman. Este es un paciente que está en mesa de quirófanos y a veces el paciente cuando está anestesiado se lo puede valorar mucho mejor porque a veces el dolor hace que el paciente tenga contractura muscular y no deje realizar esta maniobra adecuadamente. Vamos a ver el video. Miren cómo le meto en flexión, miren cómo esa rodilla se desplaza, importantemente la tibia se desplaza hacia adelante, ¿no? Entonces, pero lo que quiero es que vean, voy a repetir el video, es que vean cómo le meto en flexión de 30 grados, ¿no? Ahí está flexionado. Generalmente la mano del fémur es la que le pone en flexión. La prueba de cajón, esta es una maniobra que valora también el cruzado anterior. Al paciente está en decúbito dorsal, le ponemos la rodilla a 90 grados de flexión y con las manos sujetando firmemente desde la parte de los gemelos igual a nivel de la tuberosidad tibial, lo que hacemos es jalamos la tibia y soltamos, jalamos la tibia y soltamos y vemos el grado de desplazamiento que tiene. Y para el cajón posterior, en vez de alar, se empuja, ¿no? Entonces, vamos a ver videos aquí hemos puesto una rodilla normal, he comenzado con este video, para que ustedes se fijen cómo la tibia no tiene desplazamiento. Es más, si uno puede jalarle al paciente, puede jalarle y arrastrarle en la camilla sin que la tibia se desplace, y cuando hay inestabilidad, la tibia se desplaza hacia anterior. Vamos a ver los videos, miren ustedes cómo jalo o empujo. La tibia no se mueve para nada, incluso ven ustedes cómo le puedo jalar al paciente de la mesa. Y enseguida vamos a ver una maniobra de cajón anterior, que creo que es el mismo paciente que está en mesa de quirófanos. Miren ustedes el desplazamiento que tiene la tibia, ¿no? Hacia adelante. Y aquí tienen el mismo paciente con la rodilla afecta, que van a ver el desplazamiento de la tibia. Fíjense en la tibia, ¿no? Incluso empujo un poquito para que ustedes vean cómo se desplaza la tibia hacia anterior. Se mueve la tibia y el paciente casi no se mueve. Entonces es la maniobra de cajón anterior y posterior, ¿no? La prueba de pivot shift. Aquí hasta aquí, ¿alguna duda, inquietud, pregunta? Me interesa que vayan visualizando bien esto. Seguimos. Ok, la maniobra de pivot shift. ¿En qué consiste la maniobra de pivot shift? Esta consiste en valorar todo lo que es el compartimento, el cruzado anterior y si tiene afectación del compartimento póstero interno. Para eso sirve esta maniobra. Esta maniobra se hace con la rodilla en extensión completa. Lo que no hacemos es a través del talón o de los malleolos imprimimos una rotación interna del pie y generamos un estrés en valgo, como si estuviéramos haciendo la maniobra de los bostezos, pero la maniobra de los bostezos, recuerdan que se ponía en la interlínea, se aplicaba la fuerza. Aquí se le hace a nivel del fémur, en el tercio inferior del fémur. Ahí hacemos la maniobra en valgo y pasamos de la extensión a la flexión y de la flexión a la extensión.
¿Qué es lo que nosotros debemos sentir? Un resalto en la rodilla. Sentimos como la rodilla al pasar de la extensión a la flexión resalta y al regresar de la flexión a la extensión resalta la rodilla. Normalmente una rodilla, por más fuerza que se aplique, la rodilla sigue en un solo eje, no tiene ningún resalto. Es lo normal que se debe encontrar, pero cuando hay resalto, esa subluxación que hay de la tibia con relación al fémur es lo que se encuentra positivo. Es difícil ver esto en videos, pero creo que tengo un video que permite ver el resalto, porque más es el feeling, lo que uno siente en el momento que hace el examen, uno siente en las manos del resalto. Vamos a ver si logramos ver en el video, ¿no? Aquí estamos en este video, es el mismo paciente que le vamos a operar. Miren ustedes que estoy sujetando con mi mano derecha la parte de los malleolos para dar una rotación interna y estoy aplicando una fuerza de valgo a nivel de la tibia. Creo que dije en el fémur, no, es en el tercio superior de la tibia, mil disculpas, ¿no? Ahí es donde que debemos dar el valgo, imprimir a la tibia la fuerza necesaria para ver si se da el resalto, ¿no? Vamos a ver si logramos ver en el video ese resalto. Fíjense un poco en el interlínea interna, si se logra ver el resalto y me avisa. Ahí ese es el resalto, ven ustedes ese especie, tac, tac, tac. No, vamos a ver nuevamente. Ese es el resalto. Normalmente no hay ese resalto. La rodilla se flexiona y se extiende sin ningún problema. Esta es la prueba de pivot shift. Les había mencionado la maniobra de jerk test, recuerdan ustedes al comienzo. Esta maniobra hay algunos autores que le dividen. La maniobra de pivot shift es exactamente lo mismo, le hacen de la extensión a la flexión y al pasar de la flexión a la extensión le llaman jerk test. Entonces, para mí me parece ocioso porque normalmente si uno flexiona, extiende y es una misma maniobra. Entonces, para algunos autores estaríamos haciendo pivot shift de la extensión a la flexión y jerk test de la flexión a la extensión. Yo veo que eso es realmente, para mí, perezoso, ocioso. Yo le conozco esto como maniobra de pivot shift, pero les menciono por si acaso en alguna rotación, en algún hospital, con algún colega traumatólogo, vaya a decir que se les ha dicho mal. La maniobra de jerk test es la misma maniobra, pero desde la flexión a la extensión. Bueno, en fin, espero que no se confundan con esto. Y vamos a ver las maniobras de lo que es para inestabilidad del ligamento cruzado posterior, de las cuales ya hemos visto muchas, que sería el cajón posterior, que ya le vieron cómo lo hicimos. Y aquí se cambia la maniobra de la traslación posterior de la tibia, la maniobra de Guthrie, la maniobra del step off, la maniobra del pivot shift, que viene a ser lo mismo, el pivot shift o jerk test, que es exactamente lo mismo, y el dial test. Entonces nos daríamos cajón posterior, revisarle muy rápidamente, que es la maniobra, lo mismo que el cajón anterior, pero en vez de alar la tibia, lo que hacemos es empujamos la tibia y la soltamos. La maniobra de traslación posterior de la tibia la vamos a ver, le ponemos a la tibia en 90 grados, la cadera y rodilla en 90 grados, la tibia debe mantenerse alineada a la rótula y vemos cómo se cae. Entonces decimos maniobra de traslación posterior de la tibia. La maniobra de Guthrie es una vez que vemos que se cae la tibia desde los gemelos, reducimos esa traslación y le soltamos y le volvemos a ver cómo nuevamente se cae. Esa es la maniobra de Guthrie. La maniobra del step up está el paciente con la rodilla a 90 grados y le pedimos que contraiga el cuádriceps y suelte el cuádriceps. Y vemos cómo al momento de que contrae el cuádriceps la tibia se va hacia atrás. Eso es positivo. La maniobra del pivot shift ya lo vieron y la maniobra de jerk test ya lo vieron. Es el resalto que se encuentra, sirve para valorar el ligamento cruzado anterior y posterior. Si ustedes me dicen, y si tiene roto cruzado anterior y posterior, estas maniobras de pivot shift es un resalto que es impresionante, ¿no? Y la maniobra del dial test, que ya la vamos a ver, que es colocar los pies en una posición y hacer una especie de maniobras como si fueran agujas del reloj, por eso se llama dial test, para valorar el complejo posterolateral. Vamos a ir viendo cada una de estas. Maniobra de cajón posterior, rodilla a 90 grados, se sujeta al paciente desde los gemelos a la altura de la tuberosidad tibial.
Se bloquea, hay que bloquearle el pie. Normalmente yo suelo bloquearle con mi muslo derecho, le bloqueo al pie, no me siento sobre el paciente, sino le bloqueo apenas y hago la maniobra de empujar la tibia y soltarle. Creo que vamos a ver el video. Miren ustedes, esta sí es impresionante la inestabilidad posterior que tiene este paciente. Miren, se ve claramente y al último jalo, y ustedes ven cómo al jalar no pasa nada, pero sí se va hacia atrás, ¿no? Entonces, miren esa depresión. Al último jalo un poquito y ven cómo el paciente, más bien se mueve el paciente y no se desplaza la tibia. Es clara maniobra de ruptura del cruzado posterior, cajón posterior, ¿no? La prueba de Guthrie es lo que les decía, vean ustedes cómo en esta gráfica la cadera 90 grados, rodilla 90 grados, le sostenemos desde el talón y soltamos, y ustedes ven en mi cursor cómo la tibia está perfectamente alineada a la rótula. Y si soltamos, esta alineación se mantiene. Cuando vemos que al hacer esta maniobra la tibia cae hacia atrás y permite ver una especie de hendidura, una traslación posterior de la tibia, es positiva. Esa es la maniobra de Guthrie para valorar el ligamento cruzado posterior. Creo que aquí tenemos el gráfico de este paciente. Vean ustedes, estoy sosteniéndole al paciente simplemente desde el tobillo, y miren ustedes cómo se cae levemente, pero cae la tibia, no se mantiene alineada como está aquí en este gráfico, que repito, y ven el cursor, vean ustedes cómo aquí hace una traslación posterior de la tibia, ¿no? Vamos a ver el video, porque voy a hacer la maniobra de traslación posterior que está ahí, y la maniobra de Guthrie, que es tratar de reducir esta traslación desde la parte posterior de los gemelos. Y algo se reduce, no se logra reducir, pero ustedes ven cómo al soltar vuelve a caer la tibia. Voy a repetir el video. Algo se reduce hacia anterior, pero al soltar nuevamente se manifiesta la traslación posterior de la tibia. Maniobra de traslación posterior y la maniobra de Guthrie. Acá tengo otro paciente. Algo se reduce, ven ustedes, algo se reduce. Ahí se mantiene y algo se reduce y vuelve a caer, ¿no? Traslación posterior y maniobra de Guthrie. La maniobra del step off. ¿En qué consiste la maniobra del step off? Le pedimos al paciente que se ponga, o le ponemos al paciente en rodilla de 90 grados, nosotros bloqueamos el pie del paciente y le pedimos que contraiga el cuádriceps, contraiga y que suelte. Normalmente, cuando hacemos esta maniobra de contraer el cuádriceps, la tibia no se mueve, no tiene por qué moverse. Cuando hay ruptura del ligamento cruzado posterior, al momento de la contractura del cuádriceps, la tibia se va hacia atrás. Ahí van a ver el video. Miren cómo se va la tibia hacia atrás. Miren cómo se hace esta muesca. Y eso no suele pasar. Si ustedes quieren, hagan esa maniobra y están sentados rápidamente, contraigan y suelten el cuádriceps y van a ver que la tibia no se mueve, se mantiene estable, ¿no? Entonces, esta es la maniobra de step off. Las maniobras de pivot shift son las mismas. Ustedes ven cómo con mi mano izquierda es una rodilla derecha, sujeto firmemente desde el talón al paciente, le doy rotación interna, con la otra mano en el tercio superior de la tibia imprimo un valgo forzado y voy desde la extensión a la flexión y la flexión extensión, y lo que se debe ver es un resalto en la rodilla. Vamos a ver si se logra ver ese resalto. Ahí se ve el resalto. Toc, ahí justo en el momento que hago la extensión. Y hice una rotación externa, qué feo que sonó, hice una rotación externa para que vean ustedes que no pasa nada, tiene que ser en rotación interna, ¿no? Miren ustedes, es para mostrar, ahí sí, ahí es el resalto, justo aquí, en este momento, toc, toc, ahí es el resalto, ¿no? Entonces, eso es maniobra pivot shift. La maniobra del dial test es lo que les decía. Hay dos maneras de hacerle. La que me gusta hacer y prefiero hacerle es el paciente en decúbito ventral.
le ponemos a la rodilla en 30 grados, le pedimos que junte bien las rodillas del paciente y sujetamos desde la cabeza de los metatarsianos y lo que hacemos es una apertura de una rotación externa de los pies. Normalmente la rotación externa tiene que llegar a unos 10-15 grados y no hay cómo rotar más, ahí se queda. Cuando hay componente de ligamento cruzado posterior y complejo posterolateral, este pie, el afecto, sigue el movimiento en forma más amplia, ¿no? Es lo que ustedes van a ver en esta diapositiva. Miren cómo el lado de mi mano derecha, donde está el reloj, cómo el pie sigue el movimiento. Este de acá ya se bloqueó. El de mi mano izquierda, donde están mis pulseras negras, ya se bloqueó. Voy a repetir nuevamente el video. Este ya no va más y miren el lado derecho, nuevamente. Y miren cómo sigue. Entonces, eso es positivo cuando a más de rotura de ligamento cruzado posterior, existe también un daño del complejo posterolateral. Esta es una maniobra que suelo asociar yo también para valorar justamente cuando tengo ya un dial test positivo, hago una maniobra de cajón posterior, empujo la tibia, pero también roto en externo para asegurarme y valorar el colateral lateral y la cápsula posterior. Cuando hay ruptura del ligamento cruzado posterior, se asocia generalmente a una inestabilidad externa y de la cápsula posterior. Entonces, esta es la maniobra que suelo hacer para valorar bien el complejo posterolateral. Hago una maniobra y rotación externa y veo cómo la tibia se va hacia atrás y tiene muchísima rotación externa que es colaborado con el dial test. Listo, entonces, hemos visto todas las maniobras. ¿Alguna inquietud, duda, pregunta, algo más que quieran ver? ¿Están despiertos? Dejemos de Sí, Doc, compartir. sí estamos Sí, Doc. al pendiente. Mentiroso, ya estar dormidísimo. Bueno, vamos a dejar de compartir. Y listo. Bueno, a ver, déjeme hacer una panorámica, a ver esos ojitos. A Joseph le veo ojeroso, a Dayane con la mano en la pena, ¿no? Toditos los veo ojerosos. Cristian también no le veo por los lentes, pero está más flaco, más chupado parece, ¿no? ¿Qué tal? ¿Quién les mandó a estudiar medicina, sí o no? Doc, yo tenía una pregunta. A ver, Cuando hay una luxación rotuliana, había el signo de la J, ¿no es cierto? el G-sign. Ajá, el G-sign. Puede ser luxación o subluxación rotuliana. Ya, Doc. Bueno, yo lo que entiendo es, ¿no es cierto? Hace extensión y hace flexión y la rótula se mueve. Así es. Ya. En Normalmente caso, cuando haces tu flexo-extensión, la rótula está en la garganta trocleana y se desliza sin moverse, ¿no? Se desliza sin moverse, hace esto. Mi puño es la rótula, ¿no? Entonces el G-sign es que hace una J invertida, ¿sí? Se va desde el medio hacia lateral, haciendo un recorrido como una J invertida. Eso tú le tienes que ver ese desplazamiento lateral de la rótula en el momento que haces flexo-extensión. Ya, Doc. Bueno, mi duda era más si es que en caso de que exista, digamos, una luxación de rótula, pero estando sería en flexión y en extensión la rótula se vuelve como que a acomodar y ya no, Sí, o sea, ya se sí, queda ahí. O sea, es en ese acomodado. caso, Doc, disculpe, en ese caso tal vez se podría pensar como tal vez, no sé, algún efecto secundario o una consecuencia que haya alguna ruptura de ligamentos o meniscos en caso de que la rótula se vuelva a acomodar y ya se quede ahí, ¿o no? Ya, te respondo a eso. En verdad, en la extensión la rótula se centra y se acomoda, ¿no? Por Ujú. eso es que uno nunca sabe cuando los pacientes dicen, doctor, la rótula se me va de lado, pero y enseguida se me regresa. La mayoría de pacientes dicen así.
cuando es inestabilidad dentro el componente de lo que te decía, mujeres, adolescentes. Ahora, pueden haber luxaciones rotulianas por traumas de alta energía. No, en una rótula sana, en un paciente sano, haciendo deporte, hubo un movimiento de rotación y la rótula se le lujó. Es una luxación tan violenta que la rótula se quede enclavada, ni por más que metas en extensión, no se reduce la rótula. Esas son las traumáticas, que son muy raras. Sí pueden haber, pero son raras, ¿no? Sí es verdad que algún entrenador o alguien que esté ahí, si le presiona un poquito la rótula, se vuelve a acomodar. Por eso es que generalmente nunca he visto en mis años de traumatólogo, nunca he visto en emergencia una rótula que esté desplazada, que he llegado a ver a la emergencia y ver la rótula desplazada. No, jamás. Porque de alguna manera a veces en el viaje, en lo que le cargan, en lo que le amarcan a meterle en la camioneta, lo que sea, a veces suele lujarse. Entonces, esa es la lujación traumática, que es muy rara que ocasione un paciente deportista traumática en el momento de hacer deporte. Este tipo de inestabilidad es más bien una inestabilidad que es debido a lo que te decía, pacientes femeninas con valgo excesivo, ¿no? Entonces ya tienen la rodilla con bastante en valgo de 10, de 12 grados y ya la rótula está ya luxada de per se mismo, ¿no? Ya per se está luxada, ¿sí? Pero puede ser que esté en medio subluxada, pero estable, y le haces la maniobra de aprehensión y no la tiene, de pronto tiene el G-sign positivo, pero esa rótula no se luja y el paciente vive así, sin ningún problema. En los pacientes que además de tener un valgo excesivo, tienen una hipotrofia del cóndilo externo y son estos pacientes que tienen las subluxaciones y las luxaciones que a veces se lujan y se vuelven a meter los pacientes solos, como les mostraba de ese chiquito que se pasa jugando, ¿no? Entonces, y a veces dicen, estaba haciendo deporte, doctor, y me caí porque se me salió la rótula. Y claro, al salirse la rótula, el cuádriceps ya no hizo la función de flexo-extensión y los pacientes pueden sufrir caídas. Ese es el cuadro de inestabilidad crónica rotuliana. ¿Qué se debe hacer aquí? Estudiar bien exactamente qué es lo que pasa. No necesariamente está asociado a ninguna patología de rotura de ningún ligamento. Más bien son desviaciones angulares e hipotrofia del cóndilo externo. No. Entonces ahí nosotros tenemos que estudiar como traumatólogos qué hacemos. Si vemos un valgo excesivo, lo que hacemos son correcciones del eje angular y es un poco a la medida lo que hacemos, ¿no? Hay que estudiar bien tomografías. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer? Hacemos una corrección angular a nivel del fémur, hacemos un desplazamiento lateral del aparato extensor haciendo una osteotomía en la tibia, le sacamos toda la tibia y le colocamos más externo, cosa de llevar todo el aparato extensor hacia externo. Y a veces también se hace una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. ¿Que hay pacientes que es necesario hacer todo? Sí, pero nosotros vamos haciendo en función de medidas. Si vemos que es un valgo extremo, hacemos una osteotomía femoral y corregimos el eje. Y en el transquirúrgico vemos si se sigue lujando o no. Si vemos de que sigue haciendo un G-sign y que es fácil hacer la maniobra de lujación, hacemos una osteotomía de la tuberosidad tibial que se llama una osteotomía de Fulkerson y trasladamos, le pasamos a veces hasta 1,5 centímetros de la inserción original hacia el lado externo y volvemos a hacer maniobras en flexo-extensión y vemos si la rótula está estable o no. Si está estable, dejamos ahí. Y si vemos de que todavía sigue inestable, usamos los isquiotibiales para hacer una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. ¿Qué hacemos? Ponemos unos 2 túneles en la parte media de la rótula y un poco más arriba y generamos una cuerda que se inserta en el tercer tubéculo y eso le templamos para que la rótula se estabilice, ¿no? Entonces es un poco una cirugía a la carta que en función de lo que vamos encontrando en transquirúrgico vamos corrigiendo. Es un poco para corresponderte un poco más la idea de lo que tú me preguntaste. Ya, Doc, muchas gracias por aclarar la duda. Okay. ¿Alguien más alguna pregunta?
No. Melanie está diciendo, ya no pregunten más, por favor. No. ¿No? Eh, sí, yo les veo en los ojos. Lizeth, que está ya con rinorrea, la pobre. Bueno, chicos, vamos a dejar ahí, ¿no? Para que descansen. Me imagino que están en una semana dura. Por favor, si tienen que, como pasó ahora, que por haber razones tenían, no podían acudir por las razones que sea a la práctica con doctor Pablo Enríquez, si no tienen forma de avisar, avísenme a mí, manden un mensajito cortito para saber qué pasa, ¿no? Porque Pablito me llama y me dice, los dos verdugos no se asomaron hoy día, ¿qué pasaría? Entonces, ¿no? Entonces, que no pase eso, ¿vale? Sí, Doc, sí, sí estábamos, pero el Doc ya nos tomó después. Ya. Entonces, de aquí lo que queda es mañana el examen de las preguntas. ¿Ya están estudiando las preguntas? Sí, Doc, sí, Revisar, sí, ya estamos en eso. revisar el texto. No se van a aprender la 1, la B, la 2, esto, porque hay algunas que no son muy claras el enunciado y yo puedo cambiar el enunciado, ¿no? Entonces, no se confíen sino lean el enunciado y la respuesta, obviamente, ¿no? Doc, una preguntita sobre mañana. ¿Cuántas preguntas son del examen que nos va a tomar? En principio voy a tratar de mantener, ¿cuántos temas estaba revisando? No está mi hojita aquí. ¿Cuántos temas Eh, vimos? Creo que estaban, ya le confirmo, Doc. Me parece que estaban unos 15. Tratar de mantener las dos preguntas por tema. Rotación. 1 minuto para la respuesta, es más 45 segundos, 30 segundos por respuesta. 12 temas, Doc, hasta el Entonces examen de serían serie. 24. Puede ser que no sean 24 preguntas porque sí hay algunas preguntas que he revisado que no está muy clara la respuesta. A lo mejor ni cambiando el enunciado puedo darles ideas, entonces esas preguntas no irían. Pero por lo menos de las dos por tema, hasta los que hemos visto, ¿no? Ya, Doc. Entonces, sería el tiempo, sería un 24 minutos, 20 minutos. Sí, exactamente, Ya. 20 minutos. 20 minutos. Si son 20 20. 20 minutos para 20 preguntas. Claro, es menos, es más, porque como solo tienen que leer el enunciado y poner B, C o D, 30 segundos por pregunta, cosa que no tengan tiempo de estar haciendo Minutos, Doc. capturas de pantalla ni escribiendo, oye, la 10, la 10, ¿cuál es? De ahí se mandan mensajes de texto y después veo los errores, los mismos errores de toditos. Un minuto, Entonces, Doc, por pregunta. Que a veces falla el internet también de repente. bueno, listo entonces. Entonces, ¿se cierra automático, Doc? ¿O usted nos avisa qué hora se va a Decir cerrar? automático, Entonces decir sería automático. de 8 a 8:20 la prueba de mañana, el examen. Aproximadamente, sí. Se Ya, abre listo. y se cierra automático. Entonces, ahí no estarán tratando ahí ese rato de estar chateando, preguntándole, oye, Dayana, ¿cuál era la 15? ¿Cuál le pusiste? Nada, rapidito, ¿no? Además que Ya, Doc. están con el banco ustedes, entonces ya sería el colmo, ¿ya? ¿Listo? Ok. Listo, Doc. Muchas gracias. Y en principio ya la próxima semana informa ya lo que son con las prácticas ya conmigo y las clases en el hospital militar, ¿no? Se acabó la pachanga. Martes 1:30, así quedamos, ¿no es cierto? Próximo martes. Ujú. Sí, Doc, ya retomaríamos el horario normal del martes a la 1:30 en el Ya, hospital. chicos. Bueno, Ya, listo, entonces Doc. Entonces de aquí nos una- veríamos el día martes, ¿no? el día martes ya en Presencial. forma presencial y el lunes obviamente con los colegas que tengan la práctica con la pasada de visita a las 7 de la mañana. Ya, listo, Doc. Muchas Ok. gracias. Bueno, una Que buena noche. pase bien. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta luego. Esté bien, Doc, Gracias, Doc. gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Chao.